hoy en día también es súper relevante decir a los chicos que, por favor, este es como un consejo, activen su pensamiento crítico, chiquillos, actívenlo, piensen, porque el usar solamente un LLM para aprender conceptos y que te entregue información para programar, eh, yo me he dado cuenta que nació mucho mejor. O sea, incluso va empeorando. O sea, hoy en día los chicos y las chicas no programan mejor que antes. ¿Por qué? Porque están descansando en lo que el prompt que hacen y lo que la LM les entrega, pero no están entendiendo los códigos. Creo que ustedes son una generación que tienen que empoderarse desde el punto de vista de manejar conocimiento. ¿Ya? El que maneja el conocimiento hoy en día tiene más ventajas que otro. ¿Ya? Entonces ustedes dedíquense a aprender, dedíquense no solamente a replicar lo que está haciendo otro, sino que busquen su propia identidad. Ahí está la clave del éxito para ustedes. Ustedes tienen que ser personas que sean capaces de distinguirse del otro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Computing. Mi nombre es Paulo Lara y bueno, esto lo había conversado con algunos compañeros que les interesa el tema de investigación y esperan harto este capítulo. Así que en este episodio tenemos a la doctora Javiera López, especialista en ciencia de datos e inteligencia artificial y que también ha sido mi profe de metodología de la investigación. Exacto. ¿Y cómo se encuentra, profe? Muy bien, ¿y usted, Pablo, cómo está? Bien aquí. ¿Qué le parece este proyecto? Me parece muy entretenido. A mí me gustan harto los podcasts, así que es mi primer podcast, ¿Sí? ¿ya? Es un tanto más científico, más de conocimiento, así que esperamos ponerle algo misceláneo también. Sí, la idea es compartir ideas, conocimiento para los que están entrando, sobre todo los del primer año, para que aprovechen este proyecto que estamos haciendo como centro de estudiantes. Y para comenzar, quería hablar de su trayectoria, de cómo ha empezado. Usted estudió ingeniería en bioinformática. Exacto. En la Universidad de Talca. Sí. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo nace ese interés de estudiar bioinformática? Bueno, el interés fue bien especial. A mí de chica me gustaba la investigación. Ya. De chica siempre tuve curiosidad, me gustaba ir a leer revistas sobre ciencia, me gustaba ver programas sobre ciencia, entonces como que tenía siempre el bichito. Aún así, en la enseñanza media me dieron ganas de estudiar odontología. ¿Sí? Sí, así que yo estaba como lista para entrar a odontología y en cuarto medio fue como que dije, ya, yo no quiero ser odontóloga. Y empezó mi crisis vocacional, que yo creo que a todos nos pasa. Sí. Y en esa crisis vocacional, en el preuniversitario, el profesor me dijo, pero hagamos test vocacionales. Claro. Entonces comenzamos los test vocacionales y todos los que hice, que fueron, no fue solo uno, terminaron en carreras científicas. Ya, entonces yo me acuerdo que era como el segundo semestre, tenía que dar la PSU y no sabía qué estudiar. Entonces fui a una feria científica y empecé a tomar mallas curriculares de las diferentes carreras. Y llega a mí la malla de bioinformática, yo sin saber qué era, no tenía ni idea qué era. Y leo la malla y yo dije, esta malla está espectacular. Y me fijo que dice inteligencia artificial. Imagínate, en ese tiempo el ramo de inteligencia artificial, esa cuestión para mí alucinó la cabeza. ¿Ya? Y ahí terminé estudiando esta carrera por eso, por la malla. En el CTA. Curiosa esa forma, pues, Sí. sí, haberlo pensado cuando entré en la carrera. Yo creo que hubiese llegado hasta Además carrera. que me gustaban muchas cosas, entonces era bacán porque en el fondo tenía biología, tenía química, me gustaba mucho eso, tenía matemática, a mí me gusta mucho también la matemática, se me hace fácil, y también tenía este ramo de inteligencia artificial que para mí era tremendo. Los ramos de computación para mí eran como, no sé si vaya a dar abasto, pero me doy cuenta que sí. Sí, y bastante. No, bueno, todos hemos tenido ese tipo de crisis vocacionales. En mi caso me tocó en primero medio, bueno, octavo básico parece. Pero a esa edad hay crisis, pues, Sí. de todo tipo. Sí. Adolescencia. Claro. Y no, en mi caso, yo quería estudiar al principio arquitectura. Eso fue como mi inicio. Y una vez hablé con un profe, me miró con una cara que automáticamente me cambió el chip. Dije, no voy a estudiar esa carrera. Me miró con una cara fea, pues dije, ya, entonces voy por otra cosa. Y yo empecé pensando en videojuegos, Ya. una carrera en ingeniería en videojuegos,
pero la carrera estaba recién empezando en la que estaba en la U de Talto. Sí, Y no tenía nadie para consultarle ni nada. Entonces, no te arriesgaste. no, para nada. No fuiste como yo. Claro. Y ahí después dije, podría especializar más como programador. Dije, ya voy a estudiar informática. Y fue como la primera opción y terminé aquí. Ya. Pero no hubiese Pero te ha pensado. gustado, te ha Sí, gustado. sí. Eso es importante. Sí, pero no hubiese pensado el tema de elegir por Maya. No, tenía una vocación importante ahí. Elegí por eso la carrera. Pero no me arrepiento, muy buena carrera. Sí. Está bien. Y enfocándonos en temas de herramientas, de proyectos que ha hecho, nos había comentado el tema sobre diagnóstico de enfermedad en algunos proyectos Sí. que ha hecho. Principalmente la mayoría de los proyectos se enfocan como en diagnóstico o predicción de datos. ¿Y qué ejemplo nos podría dar de lo que ha hecho? Bueno, yo partí trabajando bueno, yo estudié mi pregrado, después trabajé como asistente de investigación, siempre estuve ligada a la investigación y después trabajé en una empresa alemana que se llama Fraunhofer y ahí como que hice up level de mis capacidades y fui conociendo otras áreas, pero luego retorné a decidirme a hacer un doctorado. ¿Ya? Y en el doctorado fue como toda una búsqueda de hacia dónde orientar mi tesis, ¿ya? Ya. Porque no quería seguir haciendo lo que hacía hasta ese minuto. Entonces, como que de todas formas yo me salí de ahí, porque ya no quería ver nunca más una simulación molecular, de nada, de nada. Entonces, como que empecé a ver y qué podría hacer. Y ahí me topé con una chica que estaba haciendo un postdoc, que tenía datos, y fue como que me dijo, inclúyele tu parte, lo que a ti se te ocurra. Y ahí empecé a hacer estado del arte, que es lo que más le enseño. Sí. Y gracias al estado del arte convergí en una idea de tesis que tenía que ver con diagnóstico a partir de señales, ¿ya? Utilizando Machine Learning. Y ahí es donde mi loop del 2000 y tanto de inteligencia artificial se conectó por completo y es lo que hago. Completó la vida. Sí, es lo que hoy día me fascina. Ay, qué interesante eso, porque igual cuando uno empieza en una carrera, como que empieza a desarrollar algunos intereses con un medio, pero cuando pasa el tiempo, uno encuentra como la conexión con Exacto, sí. Y esa conexión en algún minuto llega y es súper relevante para ustedes que también la vayan identificando. A veces la ansiedad uno quiere conocerla en el pregrado y muy poca gente la conoce en el pregrado. O sea, yo en el pregrado solamente conocía el bichito por hacer investigación, pero no tenía así nada más pensado. Y después con la madurez, con el tiempo, empecé ahí a ver qué podría hacer y ya después entender mejor. Me parece bien, le agradezco que conversáramos de esto, porque igual cuando uno está entrando en primer año, tiene esas preguntas o se plantea ver más allá cuando en temas de teoría, de investigación. Claro, lo que pasa es que hoy en día los chicos como que quieren todo así como estructurado, así como hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué voy a hacer primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces se crean temas de ansiedad que a veces no son necesarios tener. Que uno se construye con el tiempo. Claro, porque en el fondo la vida es de a poco ir construyéndose a partir de las vivencias, de la experiencia y no solamente del conocimiento, sino que de un completo. Claro. ¿Ya? Excelente. Y ahora quería pasar a los proyectos que tienen que ver con MindSlab, Health, que lo había comentado. Ah, sí, 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 sí. Y me gustaría que nos explicara de qué trata el MindSlab en primer lugar. Bueno, el MindSlab es nuestro laboratorio, ya es el laboratorio que surgió cuando yo me adjudiqué mi proyecto Fondesit, ya Ok. que trabaja sobre la resistencia antibiótica, ya a partir de datos de espectrometría, Ya. ya para identificar en el fondo bacterias resistentes de una forma más rápida que la tradicional. Entonces empieza a surgir este laboratorio en donde yo invito a 2 colegas a participar de nuestro departamento. Hoy en día se insertó un 4.º colega y 5.º colega ya. Vamos a terminar siendo 5 personas que estamos trabajando ahí. Y es el laboratorio de sistemas inteligentes e ingeniería de datos multidisciplinar. ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque principal? Todo se centra en la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los proyectos apunten hacia búsquedas innovadoras, mejoras en diferentes áreas, ¿ya? Por ejemplo, está el área mía que principalmente es de salud y biomedicina, están las áreas de otros colegas que son más de industria, ¿ya? Y otros colegas que trabajan en agro, ¿ya?
Y de esa manera entonces vamos abarcando la IA hacia diversos puntos de aplicación, no solamente uno. ¿Ya? Es por eso que el laboratorio no se compone de una sola persona, sino que se compone de un cuerpo de 4 académicos, además hoy en día de estudiantes doctorales, de estudiantes de posgrado, de magíster y por supuesto estudiantes de pregrado. Y ahí uno se da cuenta, es IA al final de cuentas, es como el Es estructura. IA aplicada, Claro. IA aplicada, pero en algo que me gusta mucho a mí conversarlo siempre, que no solo es IA, sino que es ciencia datos. Claro. ¿Ya? Que es un concepto que nos permite entender los datos. O sea, yo siempre le digo a los chicos y a las chicas, no es el algoritmo aplicado para predecir, eso es la guinda a la torta. Claro. Hay que entender los datos, hay que saber de dónde vienen, la fuente, analizarlos, ¿ya? Correlacionarlos, ver distribuciones, entenderlos y de esa manera con el experto trabajar. O sea, tampoco es una cosa que a mí se me va a ocurrir o la voy a reinventar, sino que yo necesito tener certeza de mis datos y de dónde vienen para saber que sean de calidad. Ya, porque si hay una frase muy típica en el área que en el fondo es como entra basura, sale basura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo de aprendizaje va a aprender lo que yo le explique. Lo que yo le enseño va a aprender. O sea, si yo le enseño que se escribe así y le doy ejemplos de que se escribe así, va a escribir así. O sea, a dar cuenta que se escribe así. Entonces y este es un ejemplo muy burdo, pero ¿por qué lo digo así? Para que se entienda en el fondo de que a partir de esos datos es que va aprendiendo. Claro. ¿Ya? Sí, de ahí empecé también de esa idea de darle ejemplo, porque es como, igual como unir enseñarle a caminar. Porque Es lo mismo. Darle ejemplo de cómo se hace y con el tiempo uno ni empieza a caminar con más facilidad y todo eso. Claro. Y con respecto a iHealth, Bueno, iHealth es algo que surgió el año pasado. Yo estaba en el ICML, el Congreso Internacional más grande de Machine Learning, en Viena, y estaba presentando mi póster. Y llega una persona que es Denis Parra, que trabaja en la PUC, y nos terminamos conociendo allá. Y le pareció muy interesante lo que hacía porque en el fondo era otra manera de mirar los datos y trabajar los datos, no solamente con imágenes. En iHealth principalmente se dedican a trabajar imágenes, ¿ya? Y nosotros estamos en el laboratorio, trabajamos más datos estructurados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, surgió la conversación y este año me invitó a participar como investigadora joven del instituto, que es el Instituto Milenio de Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias líneas de investigación, tienen mucho equipamiento, están en top de línea a lo que es trabajar la IA en el área de la salud. Y justamente la semana pasada nos tocó ir al primer simposio de investigadores jóvenes. Así que fue muy entretenido porque me permitió crear lazos con las personas que están allí para ya poder comenzar a trabajar de manera colaborativa en áreas de investigación. Claro. Así que para mí es un honor y es genial porque son personas que ya llevan muchos más años que yo trabajando. Yo partí del 2013 en IA, ellos partieron mucho antes, por lo tanto tienen más experiencia, tienen más conocimientos y cuando uno trabaja en estas áreas es súper interesante nutrirse de todo, de los investigadores más jóvenes y de los investigadores más seniors. Además que la ciencia es un trabajo no entre comillas, absolutamente colaborativo. Todos tenemos que colaborar entre nosotros. Décadas atrás se pensaba que cada línea de investigación era por separado, cada ciencia era por separado. Luego salió un artículo en Nature que decía la interdisciplinariedad es lo que va a llevar al futuro de la ciencia. ¿Ya? Y de esa forma es que hoy día se converge y además se exige, no solamente que es que se ocurrió, sino que además dice, o sea, es importante que un proyecto contenga gente de diversas áreas. Por ejemplo, yo trabajo en salud y para mí es súper importante siempre tener personas del área de la salud, no solamente yo, sino que tener un médico, tener alguien que trabaje en facultades de medicina, esté insertada. Entonces, ¿por qué? Porque eso demuestra que en el fondo no es una idea que yo quiero hacer porque yo quiero hacerla, sino que es una idea que tiene sentido lógico para también el impacto que pueda tener en la sociedad. Claro. Lo que nos comentaba en clase, planteamiento del problema, ver todas las aristas que hay, porque al final el tema de ciencia es complejo. Todo lo que tiene que converger con respecto al tema de salud, al tema de datos, y si nos enfocamos también en temas de
de agricultura, del tema de construcción, todos tienen un enfoque. Además que hay algo curioso porque un mismo problema puede ser abarcado de diferentes áreas. Claro. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener el problema de sala de urgencia en el hospital Mm. y viene un ingeniero civil industrial y lo ataca desde el punto de vista de optimización. ¿Ya? Y vengo yo y propongo IA. ¿Ya? Claro. Y viene otro y puede venir un sociólogo a proponer como algo de trabajo más como cualitativo con las personas. Claro. ¿Ya? De cómo tratar al paciente, de cómo mejorar, por ejemplo, la gestión interna, ¿ya? Que puede ser algo más social. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, un mismo problema puede ser abarcado de diferentes áreas. Y se convergen todas esas soluciones que... Sería maravilloso. Ahí tenemos ciencia de full de punta. O sea, ahí ya estamos hablando de poder tener una investigación como la que les mencionaba en clase también, investigaciones mixtas. Sí. En donde no solamente tenemos lo cuantitativo y cualitativo. Y ahí es algo que yo siempre digo, cuando uno trabaja con gente, tiene que considerar algo cualitativo. Es súper relevante. Es súper relevante considerar, por último, preguntarle a la persona si es que cómo se sintió con el cambio o si encuentra que qué mejoraría o qué propone. Sin una encuesta latera de 100 preguntas, porque yo realmente encuentro muy latera esas encuestas tan largas, pero sí por último una conversación en donde pueda expresar un párrafo y ese después uno lo analiza. ¿Ya? Claro, y bueno, por lo menos el trabajo que nosotros hicimos como grupo, hicimos eso, como el tema de que nosotros hicimos un trabajo sobre análisis de desinformación con inteligencia artificial e instamos a que reflexionaran sobre su criterio de cómo identificaban los patrones, el texto, etc. Ahora hablemos sobre temas de la UCM. Quería consultarle sobre cómo llegó a dar clases a la UCM. ¿Cómo fue ese camino? Fue bien... se dio solo. ¿Por qué? De una. Sí, yo terminé el doctorado, y me acuerdo, y empecé a trabajar la otra semana en la Autónoma, ¿Ya? como un cargo de teaching en Chile. ¿Ya? En el fondo era un cargo de académico de media jornada. Y así empecé a insertarme en lo que es la academia. Y me acuerdo que en enero del 2018 me invitaron a dar una charla en el Congreso Futuro. ¿Ya? Era mi primera charla como tan masiva frente a tanta gente. Me acuerdo que estaba muy, muy nerviosa. La ensayé 1000 veces con mis colegas porque era en un auditorio grande. O sea, no era una charla 50 personas. Eran muchas, muchas más. Y ahí me acuerdo que estaba en ese tiempo la decana de la Facultad de Ingeniería. Y al despedirme me dijo, oye, pasa a verme a la facultad. Y a mí me pareció interesante. Porque en ese minuto era como un ofrecimiento que podía ser, y entonces ahí podría ser como interesante tomarlo, ¿no? Yo hasta ese minuto desconocía mucho cómo era el tema de la Universidad Católica del Maule en términos de academia, en términos de cómo funcionaba ya, porque siempre había estado más alejada. Yo me manejé solamente en la Tarca, pregrado y posgrado, ¿ya? Entonces empecé a llamar amigos que trabajaban acá, consultar, tuve ahí una conversación familiar también en ese minuto. Tomé la decisión de venirme a la Universidad Católica del Maule. ¿Ya? Y fue lejos una excelente decisión. Y también hizo clase en tema de posgrado, tema Sí. Bueno, actualmente pertenezco al claustro del doctorado. ¿Ya? Y del magíster en ciencia de la computación, doctora de ingeniería y magíster. Y ahí estoy a cargo de todos los ramos que son de ciencia de datos y de tópicos avanzados de aprendizaje automático. ¿Y qué puede destacar del posgrado? De los estudiantes que están haciendo un posgrado. De los estudiantes, bueno, es súper relevante que un estudiante se decida hacer posgrado, ¿ya? Es súper importante apoyarlo. Existen hoy día becas, por si ustedes no saben, si ustedes son buenos estudiantes de pregrado, tienen buenas notas y les interesa hacer ciencia, hacer investigación, ustedes pueden postular a un programa de doctorado, por ejemplo, y postular a una beca que se llama Beca de Doctorado Nacional, que son de ANID. Y esas becas hoy en día son excelentes. O sea, son 1 millón de pesos para ti por hacer un doctorado mensuales. Te pagan por estar estudiando y especializándote. Además de que te pagan el programa de doctorado. O sea, claro, es excelente. Pero eso requiere, sí o sí, para NID hoy en día es muy importante las notas. Entonces requiere tener unas notas que sean ojalá promedio 5, 8, 6, ojalá. O estar en el 30% de tu promoción. Claro. ¿Ya?
Ay, no sabía ese programa, me interesa. ¿no? Y eso muy poca gente lo desconoce, por eso yo como que trato de decirle a todos los chicos, si quieren hacer posgrado, no es algo que se van a ir a morir de hambre, en absoluto. Hoy en día no te vas a morir de hambre. O sea, lo más probable es que la empresa te paguen 800. Un doctor maravilloso, tráigamelo, por favor. Claro, entonces son cosas que es interesante hacerlas. Ahora, eso es como cuando tienes la beca. Cuando no tienes la beca ya se hace un poco más hostil, dependes de becas internas, que es menos dinero, o de lo que te pueda dar tu tutor con respecto a los proyectos que tengas, ¿ya? Pero el escenario así como más como bonito, por decirlo así, sería como ese, escenario más ordenado. Y eso. Ya. Y hablando de lo que imparte, que es tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, esto es más para los estudiantes de primer año que están recién empezando y están entendiendo lo que son los conceptos, la estadística, para que lo pudiera comentar a los estudiantes. ¿Qué tan importante es la estadística en la ciencia de datos? ¿Pasaron una inferencia? Yo sí iba a hacer, no sé. Yo sí iba a hacer. Que mi ramo tenía que pasar. No tengo que ir a revisar. ¿Verdad? Mira, no es que tengan que ser expertos en estadística en absoluto. Yo no soy ni una experta en estadística, pero sí manejo conceptos. ¿Ya? ¿Por qué es importante igual tener nociones de estadística? Yo creo que en todas las áreas es importante al menos tener la noción del concepto, ¿ya? Entenderlo un poquito más. ¿Por qué? Porque los algoritmos que nosotros utilizamos de inteligencia artificial, de aprendizaje máquina, son algoritmos que por detrás requieren un tratamiento previo del dato. ¿Ya? Right. Y ese tratamiento previo del dato requiere saber distribuciones, que es estadística, saber si existen correlaciones, saber, por ejemplo, si hay outliers, etcétera, etcétera. Claro. Entonces eso ya es parte de la estadística. Posteriormente, los algoritmos utilizan mucho lo que es la matemática, optimización y también estadística, porque a ti te entregan una probabilidad. Claro. Una probabilidad que va entre 0 y 1 de saber a qué clase perteneces. Entonces tú tienes que saber. Si tú no tienes idea de que un punto 51 es una clase y punto 4 de otra clase, ¿dónde va a ser el umbral? Claro. O sea, independiente de que Python te lo entregue automáticamente, pero hay que entenderlo. Pero el 2013 no. Entonces, uno tiene que saber. Hoy en día también es súper relevante decir a los chicos que, por favor, este es como un consejo, activen su pensamiento crítico, chiquillos, actívenlo, piensen, porque el usar solamente un LLM para aprender conceptos y que te entregue información para programar, yo me he dado cuenta que nació mucho mejor. O sea, incluso va empeorando. O sea, hoy en día los chicos y las chicas no programan mejor que antes. ¿Por qué? Porque están descansando en lo que el prompt que hacen y lo que la LLM les entrega, pero no están entendiendo los códigos. ¿Ya? Entonces, por último, si van a usar ChatGPT, lo que sea, por último, dedíquense a ir línea por línea depurando el código. Claro. O sea, ese es mi consejo con todo el cariño que les tengo, porque es necesario. Yo también les mostré en clase un estudio que hablaba... Eso ya que me o sea, sí. Claro, porque el cerebro, mientras tú más lo utilizas, estás cognitivamente activo. Claro. ¿Ya? Por eso que la gente que empieza a tener enfermedades neurodegenerativas o personas cuando ya empiezan a ascender a lo que es su edad adulta mayor, les dan trabajo de, por ejemplo, hacer puzzle y cosas así para que su cerebro se mantenga activo. Claro. ¿Ya? Imagínate una persona que la tuviste siempre con pregunta-respuesta automática de una IA. ¿En qué minuto activó el cerebro? Y además que se hace dependiente en el camino. Yo creo que crea dependencia. Sí. Yo he preguntado a estudiantes que utilizan mucho estos LLM, porque no nos vamos a casar con uno, tenemos varios. Y sí, ellos sienten que están como dependientes para sentirse seguros de lo que están haciendo. Y eso no debiese ocurrir. Claro. No, el LLM tiene que ser tu asistente, Claro. no tu coach. Y con respecto a los modelos de lenguaje, yo soy muy específico con los prompts, como que te entrego todo el detalle posible, porque yo sé lo que tengo que hacer y una vez redacté algo y es súper genérico lo que redacta y como que lo leo, como que por encima se entiende, pero no representa lo que uno hizo, sobre todo en un trabajo científico. Sí, la clave está en el prompt, sí, porque un buen prompt te genera una muy buena salida, Claro. pero ese prompt, para que sea bueno, también requiere de un conocimiento. Exacto.
Porque si tú no sabes del tema nada, lo más probable es que tu prompt sea una línea. Mientras que si tú sabes, tu prompt va a pasar a ser 5 o 6 líneas, en donde va a ser súper, súper específico y detallado. Claro. Y ahora pasando a temas de IA, para ya cerrar el bloque, ¿por qué es importante el tema de trabajar con datos actualmente, ya después de del tema de estos modelos? Bueno, voy a decir una frase súper cliché que esa ya se dice hace rato, que no sé si la han escuchado, que los datos es la nueva gasolina, el nuevo combustible. Ah, sí, sí lo escuché. Ya, eso lo dijo no me acuerdo quién fue, en el Congreso Futuro hace varios años atrás, un tipo bien famoso en el área también. Y otras frases como el que tiene los datos tiene el conocimiento, tiene todo. Sí. ¿Ya? Es súper relevante. Las empresas hoy en día y las instituciones se han abierto a ir recolectando los datos. ¿Ya? Antes era como que no importaba, ¿para qué vamos a recolectar datos? Hoy en día necesitamos datos. ¿Ya? La IA no funciona sin datos. O sea, los mejores avances en IA, ¿por qué han sido? Porque han recolectado datos. Facebook, cuando partió con el etiquetado persona, que eso fue hace más de una década, logró mejorar todo lo que es el lenguaje, todo lo que son los modelos basados en datos no estructurados, ¿ya? Análisis de imágenes, la CNN, todo eso, ¿ya? Y todo lo que es Deep Learning, ¿ok? El ChatGPT funciona y es lo que es hoy día porque también recolectó todos los datos escritos que podían existir en el mundo, ¿ya? Y ahí está la maravilla que existe hoy en día. O sea, yo siento que la IA iba así, pero siempre ha sido ascendente, muy rápido, pero hoy en día ya va así. O sea, ya es demasiado, ¿ya? Y eso se da justamente porque hoy en día no existe nadie, yo diría, que no sepa el concepto de IA. Al menos lo haya escuchado o lo haya familiarizado. Todos, desde mis abuelitos que yo he escuchado hablar hasta niños, se ríen de la IA. Es como, no, lo hizo la IA. ¿Ya? Hay ahí un trabajo. Y yo creo que eso hay que agradecérselo a OpenAI y todos estos que hicieron ChatGPT posible, porque gracias a ellos la IA está como parte de la cotidianidad de las personas. Hasta antes de eso era más un tema que algunos manejaban y algunos entendían y uno simplemente veía el resultado acá. Pero uno no andaba hablando, no es que esto es IA. No, uno simplemente veía un buen resultado, veía una aplicación que funcionaba, veía como, oh, me etiquetó automáticamente, sí, ya. Pero uno no andaba diciendo que era la IA. Claro. ¿Ya? Hoy en día sí. Que es lo mismo que ocurre con el tema del computador en sí mismo, que en la época era solamente para los que entendían conceptos y ciencias de la computación absurdamente avanzado en esa época, en los años 60, y ahora es parte de la cotidianidad. Claro. Y cada vez es más cotidiano porque cada vez tienen que estar hechos para que los pueda usar cualquier persona. O sea, el celular no lo necesita usar una persona que tenga un conocimiento en smartphone, en absoluto. O sea, tú le pasas esto a un abuelito y te da el trabajo de estar una hora con él, recordarle cosas, ya manejó todo. Claro. Claro. Ahora hablemos sobre investigación. Para los que están expectantes en el capítulo, hablemos de investigación. Ya. Algo que estaba leyendo cuando respondió la encuesta, que es el fondo Fondesit, que eso lo escuché hartas veces. Me gustaría que explicara de qué trata para los que están recién empezando. Bueno, lo que pasa es que cuando uno quiere hacer carrera científica, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que me gustó a mí hacer y a otras personas también, uno hace su pregrado, ¿cierto? Claro. Ya. Después, posterior a eso, uno hace un posgrado. Y el posgrado tienes dos opciones. Tienes la opción de hacerlo al tiro saliendo del pregrado. En Chile no exigen magíster para poder entrar a un doctorado, pero sí el doctorado que tú elijas tiene que tener algún tipo de conversación con tu pregrado y tú tienes que haber tenido algún approach a investigación. Por ejemplo, no sé, haber trabajado en diferentes temas de investigación con el profesor tutor que estuviste, haber hecho tu tesis o tu proyecto de título relacionado a investigación. Ojalá haber ido a alguna conferencia, ya por ejemplo de la Jornada Chilena de la Computación, ChileCon, etcétera, etcétera. Ya, y de esa manera tú tienes como tu primer acercamiento, ya, ese acercamiento a la investigación. Posteriormente a eso, tú eliges un posgrado, ¿ya? Y dentro de estos posgrados tú puedes elegir un magíster si es que sientes que te falta más preparación o si te lo sugiere tu tutor, o simplemente puedes entrar al doctorado, ¿ya? Y cuando tú ingresas a un programa de doctorado, existe lo que les comenté recién, que son las becas de doctorado nacional,
Y también existen las becas Chile. Ya, si tú quieres hacer tu doctorado en el extranjero, Chile también te puede dar dinero para poder especializarte afuera. Ya. Y en caso de especializarte en Chile, tienes la beca de doctorado nacional, que es la que les comentaba en el blog anterior. Posterior a eso, cuando tú ya terminas tu doctorado, ya estás con tu grado en mano, diste tu defensa, estás aprobado, ya es que comienza tu carrera como investigador. Ya, y ahí tienes varios caminos que se sujetan de fondos nacionales, de la NID, y programas Fondesit. Fondesit es un programa de apoyo, ¿cierto?, a la investigación a través de proyectos que los financian y que te permite hacer investigación pura, ya más de ciencia básica. ¿Ok? Entonces, dentro de Fondesit tienes, por ejemplo, la opción, terminaste tu doctorado, hacer un postdoc. Ya, un postdoc es un trabajo posteriori al doctorado que tienes que elegir también un patrocinante, va sujeto a alguna universidad y ahí te dedicas a estar 2 o 3 años trabajando en un tema de investigación puro. ¿Ok? No haces clase ni nada, sino que estás como trabajando full en investigación. Eso es un postdoc, ¿ya? Aquí en la universidad existen varios postdoc, gente que ha ganado becas ANID de postdoctorado, ¿ya? Y están trabajando allí. En otro caso, por ejemplo, yo no hice postdoctorado porque tuve la suerte de terminar el doctorado e insertarme al tiro en la academia. Entonces, si tú te insertas directamente en la academia, tienes que ir a buscar fondos para hacer investigación. ¿Ya? Y los fondos para hacer investigación, están los fondos Corfo, están los Fondesit, ¿ya? Están los Fondef y contratos tecnológicos, además de otros fondos más. ¿Ya? Pero mi opción fue postular al Fondesit, que en este caso se divide en Fondesit de iniciación y Fondesit regular. El Fondesit de iniciación está enfocado a personas ya con grado de doctor que están recién terminando, o sea, que han terminado su programa de doctorado y, si no me equivoco, hasta 7 años posteriores de haberlo finalizado. ¿Ya? Si tú te pasaste de esos años, ya no puedes postular al Fondesit de iniciación. Entonces te dan una ventana de tiempo para tu postular. Y yo me acuerdo que postulé al Fondesit de iniciación el año 18, 19. Yo postulé como a los 4 años después de haber terminado, a los 3 años, 4 años después de haber terminado el doctorado. ¿Por qué? Porque yo terminé el doctorado y postulé al tiro un proyecto que era de colaboración internacional, ¿ya? Que también era de ANID. Y me lo adjudiqué al tiro, entonces no podía estar postulando al proyecto. Claro. ¿Ya? Entonces yo esperé terminar ese proyecto y luego vino la pandemia. ¿Ya? Y en pandemia yo no iba a postular a un Fondesit, porque en un Fondesit, pues obviamente yo tenía que ir a congresos internacionales. Entonces en pandemia para mí era como una nebulosa absoluta. Y cuando ya empezó a bajar esto de la pandemia, en 2021, yo postulé al Fondesit. ¿Ya? Y me lo adjudiqué el 2022. Entonces ahí comencé a trabajar. ¿Y qué ocurre ahora? Que ese Fondesit de iniciación es dinero para investigar para ese tipo de investigadores. Y después tienen el Fondesit regular, que es donde principalmente llaman los investigadores más senior. O sea, porque uno cuando investiga está como investigador inicial, como middle investigador, que es como investigador intermedio. Yo estoy en esa, ¿ya? Como en intermedio, que ya no soy investigador principiante, pero tampoco soy senior. Entonces estoy en ese camino al medio. Y después está el investigador senior, ya que es el que ha tenido ya varios fondos irregular, Fondef, de todo, tiene bagaje, tiene experiencia. Por lo general son profesores que ya apuntan a ser profesores titulares dentro de la universidad. ¿Ya? Y ese es el fondo que me toca postular ya el próximo año, si Dios quiere. ¿Y ese fondo, en qué sentido? Bueno, ese es dinero para investigar. ¿Sí? Y te subvenciona, o sea, te entrega aproximadamente el fondo de iniciación 30 millones anuales por hasta 3 años. ¿Ya? Y el fondo regular te puede entregar hasta 90 millones anuales hasta por 4 años. Porque esos 4 años son para la investigación. Netamente la investigación. Entonces tú con ese dinero, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, yo pago estudiantes, pago asistente de investigación, puedo pagar una tesis doctoral, ¿ya? Congresos y por supuesto también comprarme servidores. Datos. Hay que mantener los datos ahí. Claro, entonces como que eso en el fondo es lo que uno se gasta el dinero, porque no es plata para uno, o sea, no es plata para que yo me vaya a cambiar el auto, no. Ya, es para íntegramente la plata para investigar. O sea.
ahora quería enfocar ya la investigación en general. ¿Por qué es relevante que se potencie el tema de la investigación científica en Chile, pero concretamente también aquí en la región? Es súper relevante investigar. Es súper relevante porque todo lo que nos rodea hoy en día, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ha partido de la curiosidad de alguien. Todo. O sea, desde el reloj que tenemos, todo es investigación, todo, absolutamente todo. Los desarrollos que están aquí dentro del computador, en este micrófono, en mi celular, ya estos materiales que tenemos acá en esta mesa, ya. Por lo tanto, todo nace de la curiosidad de alguien, del financiamiento de otro, ¿ya? Y de la innovación. Y la investigación hoy en día ya no es como descubrir la rueda, ni inventarla, ¿ya? Por eso que hoy en día ya no existe como el concepto como solo de investigación, sino que existe el concepto investigación, desarrollo, innovación, ¿ya? Y más de más sí, ¿ya? Y algunos hoy en día también tienen la E, que es investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente la investigación tiene que ser investigación de ciencia básica, ¿ya? Por ejemplo, la investigación de ciencia básica puede ser las redes neuronales que se propusieron y que se empezaron a inventar con todos los investigadores que trabajaron en ello en los años 60, cuando sale el perceptrón, ¿ya? Turing, la máquina de Turing, todo eso, y todo eso avanza hacia lo que es la IA hoy en día, ¿ya? Pero hoy en día ya en IA no tenemos tanto ciencia básica, tenemos mucho ciencia aplicada, muchos proyectos de ciencia básica, de ciencia aplicada en IA, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que ustedes, tanto como estudiantes de pregrado o de posgrado, pueden diferenciar sus áreas de trabajo. Por ejemplo, pueden juntarse con compañeros y decir, ¿sabes qué? Tengo una idea. Entonces hacen un buen estado del arte, ven lo que está y hacen un I más D más I más E, ¿ya? Se aplican innovación y emprendimiento. No necesariamente tiene que ser investigación básica. Entonces ustedes tienen que ampliar su espectro, ¿ya? Y darse cuenta que pueden ser perfectamente emprendedores. Pueden ser emprendedores de sus propias startups, sus propias empresas. Ustedes como informáticos pueden hacer mil cosas. Mil cosas. Tienen que tener como las ganas de querer hacerlas y la idea. O sea, es súper relevante la idea donde quieran apuntar para poder trabajar. Por ejemplo, a mí siempre me dicen, oye, ¿por qué no te ponía una empresa de IA para asesorar? Y yo digo, sí, pero no va a tener vida, ¿ya? Entonces, en mi caso, no lo hago porque yo también priorizo lo que es mi vida familiar. ¿Ya? O sea, yo hago un equilibrio entre lo que es mi vida personal y mi trabajo. ¿Por qué? Porque en varios minutos de mi vida no hice ese equilibrio y era como muy esforzarme en lo que era la parte laboral y claro, terminé reventada, po. Entonces, es súper importante, pero para eso tú tienes que tener una madurez. No es como de un día para otro, no es como que yo te diga, no, es que tenés madurez, no. O sea, en tus 20 hace de todo. O sea, en tus 20 tenés que explotarte, sí. Y después te va bajando un cambio, ¿ya? Pero en los 20 no tiene energía para todo. O sea, yo era mamá, hacía un doctorado, doña casa, esposa, de todo. O sea, ahora ya no voy a hacer todo eso. Ya, escucharon, chiquillos, tienen que aprovechar. Hay que aprovechar, chiquillos. O sea, si en los 20 están cansados, preocúpense. No debiese ser eso. No, Jairo, no diga eso, por favor. Es su mejor edad. Es su mejor edad. Con... Ay, qué bueno, mucho, pero... Yo a mí me gustaba harto dormir. Yo nunca fui a clase a las 8. ¿No? No, porque a esa hora no. No se debe. Iba a las puras pruebas. Y me acuerdo que un profe, esta ya fue muy buena porque yo voy entrando a la sala y era el ramo que tenía a las 8. Yo nunca fui a las 8 a clase. Y yo entro a dar la prueba. Como a siempre al mes, pues al mes de clase, al mes y medio. El profe me dice, ¿y usted quién es? Profesor, tengo el ramo. Que usted nunca la ha visto. Y yo así como, profesor, si yo estoy en el ramo. Y le empezó a preguntar a mis compañeros, ¿ella está en el curso? Y todos, sí, profe, sí. Lo que pasa es que no viene. Y yo así como, no venía a clase. Y no podía prohibirme dar la prueba. Aunque en ese tiempo los profesores igual se pasaban de cambio.
porque eran muy empoderados y si faltaban, podían darse el lujo en ese tiempo de faltar el respeto, de tratar mal, de decir algo indebido. Hoy en día eso ya no es, y porque no debiese ser. Claro. Pero siempre tiene que existir el respeto de estudiante-profesor. O sea, yo siempre digo eso. El respeto tiene que ser mutuo. Tiene que ser mutuo, porque yo tampoco voy a permitir que un estudiante me falte el respeto. Claro. ¿Ya? Pero sí me pasó eso. Y ahora me pusieron IA a las 8:30 los viernes. ¡Qué atroz! ¿Por próximo semestre? Sí. ¿Será? No va a cambiar, no va a cambiar. Se puede hacer acuerdos buses sin ningún problema. Yo lo apruebo. Ya voto a prueba. Aprueba por chaya. Está bien. Ya, sigamos. Está bien para mejorar la conversación, sí. Ahora para los estudiantes de primer año, que ya comentó hartos consejos respecto a eso, si tiene como algo que si alguien está interesado en investigar, ¿qué sería el primer consejo que daría cuando está recién interesado, tiene ganas de hacer algo? Cuando quieren hacer investigación, desde primeros años, yo por ejemplo me acuerdo que partí como en tercer año, ya por gustito, pero ¿por qué partí? Porque me acuerdo, mi profe, que en ese caso fue mi primer jefe, él, a todos los que eran como, que hacían mejor las notas de investigación que tenían que hacer, postulaban al congreso en ese tiempo de la Sociedad de Bioquímica. Y les pagaba ir al congreso de la Sociedad de Bioquímica, que era todos los años en las Termas Chillán. Entonces yo, así como que tengo que ir. Y así empecé como a adentrarme en la investigación, pero fue por fue por el concepto de viajar. Sí, claro. Y ahí me encantó, sí. Lo que pasa es que hay otra cosa que es súper bonita, que también la decía siempre mi primer jefe, y aprendí mucho de él. Cosas que no quería hacer y cosas que tomé en cuenta de él, porque él también tenía cosas muy, muy, muy de patrón de fondo en ese tiempo. A mí no me gusta ser así. Yo soy como mucho más relajada. Y me acuerdo que él decía, si trabajan en investigación no se van a hacer ricos ni nada, pero sí van a culturizarse mucho y van a viajar mucho. Y eso ha sido así en mi caso. Yo, gracias a esto que hago, he viajado demasiado. Me han pagado, todos mis viajes han sido costeados, y no por la universidad. En su mayoría han sido costeados por gente externa. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es súper lindo. Eso es súper lindo. Entonces, los chicos que quieren hacer investigación, lo primero que tienen que hacer es ir a conversar con un profesor que sepan que hace investigación en la facultad, ¿ya? Que es lo que tienen cercano. Y en la facultad, en el cuarto piso, estamos casi todos los que hacemos más investigación. Entonces, es cosa de ir al cuarto piso o al tercer piso en algunos casos y conversar y decir, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar, o este profe trabaja en esto, me gustaría trabajar en eso. Empiecen a mirarle los currículum, pueden ir al Google Scholar, ponen mi nombre, van a ver mis artículos científicos, ponen el nombre de otro profesor también. Y así van a preguntar, y el profesor, si tiene proyectos, obviamente los va a recibir felices. En el caso mío, si alguien quiere investigar, también me puede ir a ver. Yo lo único que les exijo es que de primer año no, porque yo creo que aprendan primero a programar. Entonces, de tercer año, ojalá en adelante, que ya tengan como una madurez, ¿ya? No tienen que ser expertos, sino que tengan una madurez que no se tiene en primer año, ¿ya? Yo creo que tercer año es un muy buen año para adentrarse en lo que son como estadías de investigación, pasantías, prácticas de investigación. Es un súper buen año para poder empezar a hacerlo. Y van a tener una idea que motive al estudiante a desarrollarlo. Exacto. Por ejemplo, yo he tenido tesistas que han partido conmigo en cuarto año haciendo el proyecto de título y han trabajado todo el cuarto año, y el quinto, que es medio año nomás, o el quinto completo. Es quinto completo. ¿Quinto completo? Sí, son 5 años y medio. Ya, entonces han trabajado conmigo el cuarto, el quinto año, y cuando llegan al proyecto de título lo tienen listo. Y más encima salen con un paper was. Entonces eso me ha pasado con más de un estudiante. Y ya para ir cerrando este capítulo, un mensaje final para los que estén viendo el capítulo. El micrófono tiene absoluta libertad de compartir
lo que quiera. Un minuto de confianza, nada. Vamos a decir Cuidado. vamos a decir todas las cosas que hay que mejorar, no mentir. Primero conmigo que esto es estudiante. Este trabajo está... No. Bueno, abiertamente, que bueno, creo que ya les he dicho todo lo que pienso, los consejos que les doy. Creo que ustedes son una generación que tienen que empoderarse desde el punto de vista de manejar conocimiento. ¿Ya? El que maneja el conocimiento hoy en día tiene más ventajas que otro. ¿Ya? Entonces ustedes dedíquense a aprender, dedíquense no solamente a replicar lo que está haciendo otro, sino que busquen su propia identidad. Ahí está la clave del éxito para ustedes. Ustedes tienen que ser personas que sean capaces de distinguirse del otro, ¿ya? Y esto yo no lo aprendí en pregrado, en absoluto. Esto yo lo aprendí cuando llegué a trabajar a una empresa alemana que les conté. Me acuerdo que éramos 4 bioinformáticos y el jefe entró, que era un alemán, y dijo: acá ninguno de ustedes 4 puede hacer lo mismo. Cada uno tiene que saber distinguirse del otro, porque si no son reemplazables. Claro. ¿Ya? Entonces ahí entre nosotros como que conversamos cuáles eran las skills de cada uno y de esa manera cada uno se volvió como, se mejoró y a la vez mejoró su nivel ya en cuanto a trabajo, pero eso a mí me quedó siempre grabado. Siempre grabado. Y eso es lo que yo aplico de manera transversal en todo lo que hago. O sea, nadie puede decir, no, es que está haciendo lo mismo que el otro. No, mentira. No es así. Entonces, ese es mi consejo para ustedes, ¿ya? Que aprendan a tener su propia identificación como investigador, como trabajador, lo que sea, ¿ya? Y para eso es súper importante conocerse y saber muy bien sus debilidades y sus aptitudes, que son lo mejor que puedan tener, sus mejores skills, ¿ya? Porque de esa manera uno puede llegar al otro nivel, que el siguiente nivel es transformar lo que tú haces y que eso pase a ser casi tu hobby, lo que te entretenga. Y ese es un nivel que no se alcanza en los 20, en absoluto. Pero tú después, post 30, ya puedes empezar a visualizarlo y estar satisfecho con eso. Y cuando uno llega a hacer en el diario vivir lo que le gusta y lo que le apasiona, es lo que ya te saca una carga de decir, ¿sabes qué? No, es que tengo que ir a trabajar mañana. Te saca una carga de los hombros tremenda, porque en el fondo estás haciendo algo que te hace bien. Te hace bien. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar. Me gusta, porque me encanta lo que hago. Pero ahora me encanta lo que hago porque descubrí lo que más me gusta hacer y lo que soy buena. ¿Ya? Claro. Pero en mis 20 mi trabajo era como... tenía que ir a trabajar y lo hacía igual, pero no iba con una cara motivadora diaria. ¿Ya? Lo hacía porque lo tenía que hacer. Pero con el tiempo... ¿Pero por qué? Porque con el tiempo fui capaz de decir lo que no quería. Claro. Y eso también es súper importante. Ustedes tienen que ser capaces de decir lo que no quieren hacer y lo que quieren hacer de una manera respetuosa para que puedan ir construyéndose en eso que quieren lograr. ¿Ya? Eso. Todos nos quedamos escuchando todo el consejo. La estaba viendo recién, que estaban prestando harta atención. ¿Se escucharon? Ah, ya. Ahora falta que digan que el micrófono se cortó, ya. ¿Se acaso? Si acaso por lo menos. Bien, profe, no me queda más que agradecer de que haya querido participar en el podcast. Gracias por compartir todo lo que le interesa el tema de investigación. Y no sé qué le ha parecido esto. A mí me encantó el podcast. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó esta idea? Muy entretenido. De compartir esto. Que le hicimos bien entretenido, ¿no? Sí, Bueno, claro. fue tan cuadrado. Claro. Igual depende de cómo una entrevista. Depende del profesor también. No diremos nombre. No diremos nombre. Pero es que yo soy más, yo soy millennial, entonces soy como más limón. Estoy en esa generación. Limón negro. Por eso geniamos con usted en clase. Demasiado. Yo creo que sí, yo sí. Generación Z y Millennial. Se juntan. Pueden funcionar. Sí. Sobre una buena conversación.
Así que nada, con esto cerramos el capítulo. Muchas gracias, profe, por estar aquí. Ya. Y así que eso concluimos el capítulo. Espero que les haya gustado. Si quieren más contenido, más capítulos como este, sigan el canal de YouTube del CEICI. Y si quieren ver reels y contenido adicional, pueden ver el Instagram también del CEICI. Así que con esto terminamos. Nos vemos. Chao, que estén bien.